Queridos niños, tenemos nuestro siguiente periodo de educación musical. Vean, en este periodo el título es El origen de la música. Hemos visto que podemos cantar, que se puede con instrumentos, solos, a dúo, mixtos, con niñas o niños. Pero, ¿cómo se originó, mis niños? Este es un tema muy bonito y muy importante. Dice que el primer instrumento musical anteriormente y de hace muchos años, ¿quién fue? Fue la voz humana. Si hoy o ahorita les estoy platicando, les estoy explicando el curso, ustedes me están escuchando. Pero la voz, ¿qué hace la voz? En aquellos tiempos, en aquel tiempo, cuando con muchos años, niños, desde el año 2000, ya empezaban a surgir de dónde se originó la música. Entonces fue la voz humana la primera que también se hizo hacer acreedora a la conducción de los sonidos. ¿Por qué? Porque la garganta y la voz canta, tose, también silba, también abostece y dice un clic. Ahí está, para que paremos, ¿verdad? El sonido. Entonces, la voz humana. Después, mis niños, ¿qué pasó después de tener la voz? ¿Cómo surgió la música? Hace muchos miles de años, en 2008, surgió que dice que unos arqueólogos, o sea, los descubridores, ¿verdad? Que ellos estaban buscando cómo conducir y cómo fue que surgió por primera vez la música. Descubrieron una flauta de hueso. Y por eso, niños, que no se les vaya a olvidar que el primer instrumento después de la voz humana fue la flauta. Instrumento de hueso con 5 agujeros. Estaba tirada en una cueva. Ahí encontraron la flauta de hueso con 5 agujeros y los arqueólogos dijeron, bueno, entonces este es el primer instrumento, pero fue descubierto en Alemania. En Alemania apareció, donde aproximadamente hace como 35.000 años dice que surgió eso. Seguidamente, después de hueso, estaba hecha del hueso y del material de un ala de un buitre. ¿Qué es un buitre? Parecido a un sopilote. Entonces, ¿cómo fue que surgió la flauta en aquellos años? Por eso el primer instrumento fue la flauta. Seguidamente, en los años que venían, pues surgió en Irlanda en 2004 otra flauta en esa época, hecha de madera de tejo, una madera así finita, ¿verdad? Pero como están tiradas y aparecieron las flautas así de la noche a la mañana, podríamos decir, ellos investigando tenían de 30 a 50 centímetros de largo, en el extremo tenía un agujero, pero no tenía los agujeros que sirven para poner, ¿verdad? Y poder soplar y tener los agujeros de la flauta, no tenía. Esto dice que era probable que hubieran estado pegadas o juntas, que las despegaron y no tenía. Era flauta, pero sin agujeros. Ahora, mis niños, la música en la antigüedad, en aquellos años, ¿cómo surgió? ¿Cómo fue? Ya ustedes ya saben que la flauta fue la primera. Seguidamente, la clasificación de los instrumentos musicales primitivos. O sea que los que después de los arqueólogos, las personas que encontraban y cómo iban ellos haciendo el ruido, pues para tener sonido y hacer que los instrumentos surgieran. Uno, se llamó autófonos o adiófonos. Estos instrumentos fueron por medio de que estaban construidos muy sencillos, pero los instrumentos se llamaban de percusión por el ruido. ¿Por qué? Porque sonaban hueso contra hueso y el otro era hueso eh, contra piedra. Esos eran los sonidos que ellos hacían, por eso se llamaban autófonos o diáfonos. O sea que estos eran los sonidos que ellos tenían y ellos se sentían contentos aunque sea hueso con hueso. Seguidamente el otro, membranoso, o el material era una membrana pero hecha del intestino de un animal. Entonces ellos sacaban el intestino del animal, lo lavarían y lo secaban y de ahí lo amarraban a cualquier otra parte y si no, dice en un coco, para que el sonido lo estiraban y el sonido del eco, entonces ya ellos tenían ese su sonido y para ellos era emoción tener un sonido más. Eran como los cavernícolas, más o menos, mis niños. Seguidamente, otro. Cordófono, instrumento de cuerda hecho también por el intestino del animal, pero ya lo usaban como arpa. Lo amarraban a un lado y lo amarraban, pero no solo un intestino, serían varios para que ellos, ya seco eso, tenían el movimiento, ¿verdad? Para que tuvieran sonido. Es que ellos lo que querían era tener sonidos, aunque sea
Ya vieron piedra contra piedra, o hueso contra hueso, para ellos era alegría. Y por último tenemos los areófonos, el sonido que de las vibraciones de la columna de aire. O sea que ellos tenían las mismas ideas, pues siempre con los intestinos de los animales, hacerlo amarrados o hacerlo, dice que también utilizaban instrumentos como un plato, también instrumentos como así algo que tuviera eco, como un hoyo y ahí amarrado, pues ellos somataban o lo agarraban duro y lo estiraban para tener así el sonido que ellos querían. Entonces, así fue surgiendo la música. Y no nada más de que ahorita tenemos instrumentos de todo, que el piano, que la marimba, que eso ahorita ya está moderno. Pero cómo surgió, ahora ya saben ustedes cómo surgió, desde muchos años atrás. Por último, tenemos que entonces el primer instrumento realizado por los antiguos y los investigadores y todos los que surgió fue la flauta como principio y como una flauta construida de hueso con agujeros. Esa fue la primer instrumento para que ustedes tengan ya de conocimiento cómo fue que surgió y que por medio de los arqueólogos que ellos estaban investigando, qué encontraron y cómo fue que apareció por primera vez la flauta. Así es, mis niños, ¿cuál es la tareita? Solo ilustrar una flauta, sea antigua, sea flauta ahorita moderna, la cosa que ustedes solo dibujen o peguen una flauta como origen de la música. Y con mucho gusto, mis niños, estamos para calificarles. Muchas gracias.